Muy bien. Una de las cosas más lindas de nuestra relación con Dios es que podemos ser nosotros. Una de las cosas más tremendas de nuestra relación con Dios es que podemos ser nosotros sin caretas, sin máscaras, sin hipocresías, tan solo nosotros. Y Dios aguanta eso. Eso es lo lindo de Él, que Dios aguanta eso. Por eso este título es tan nuestro, el título de este sermón es tan propio, tan humano, tan nuestro, enojados con Dios o cuando nos enojamos con Dios o cuando no estamos de acuerdo con Dios. ¿Has estado enojado con Dios ya o no? Es importante estar enojado con Dios. En algún momento de nuestra vida hay que estar enojado con Dios. Hay que estar enojado con Dios, porque forma parte de nuestra espiritualidad, forma parte de esto, de ser nosotros delante de Dios. Bueno, si no lo ha hecho nunca y si no está enojado, que el Señor le bendiga igual, ¿sí? No hay problema. Pero bueno, este mensaje va a ser para los que nos hemos enojado alguna vez con Dios o cabe en nuestra vida la posibilidad de que nos enojemos con Dios. El final del capítulo 3 era el final soñado para esta historia, ¿o no? Y los ninivitas se convirtieron y sería maravilloso que hubiera terminado ahí, porque después de mucha resistencia, una gran tempestad, un gran pez, Juan fue a Nínive, predicó, en respuesta de eso la ciudad se arrepintió. En respuesta de este arrepentimiento, Dios también se arrepintió del mal que había de hacerles. El profeta cumplió su misión, la ciudad se salvó, todo bien, la historia terminó y listo, pero no. Jonás es el Pedro del Antiguo Testamento, como que echa a perder la onda, ¿no? Y entonces ahí Jonás no estaba de acuerdo con el resultado. Y ahora en el capítulo 4 lo vemos en su peor faceta de creyente o en su peor faceta de ser humano. Y el problema de Jonás, como también puede ser el nuestro, es el exceso de ideología política en la forma en la que él veía la vida. Es el exceso y esta obsesión ideológica que él tenía, este nacionalismo que tenía el poder de cegarlo en realidad. Él no estaba interesado en ninguna conversión, él estaba interesado en una transformación sociopolítica. Y para Jonás, por eso Dios es un traidor. Dios es un traidor. ¿Y por qué es un traidor? Porque él estaba trabajando con los oprimidos. O mejor dicho, él estaba trabajando contra los oprimidos y en favor de los imperialistas. Y en favor de los enemigos del pueblo de Dios. Entonces Jonás no puede concebir cómo Dios está salvando al impío, está salvando al cruel. Y el solo hecho de pensar en un mundo gobernado por los ninivitas le traía pensamientos suicidas. Y decía, yo prefiero morir antes de ser gobernado por estos ninivitas. Entonces yo creo aquí que hay un problema muy ad hoc a nuestra realidad. Cuando cristianos se preocupan más por la cuestión ideológica que por el bien y la salvación de los hombres de otras razas y etnias, están pecando como Jonás. Si nuestra identidad está más arraigada en nuestra raza, en nuestra nacionalidad, entonces nosotros estamos pensando como Jonás. Si nuestra identidad no está basada en la ciudadanía del cielo, en nuestra identidad en Cristo, entonces estamos pensando como Jonás. Hay un amor, lógicamente hay un amor legítimo hacia nuestros países, hacia nuestra gente, pero cuando eso se vuelve excesivo, cuando eso se vuelve demasiado grande, el orgullo racial legítimo puede convertirse en racismo. Y lo que nosotros tenemos aquí es un racista. Entonces esta fue una de las razones que enojó a Jonás. Pero hay más. Y hoy vamos a hablar sobre eso.
La primera cosa es que cuando nos enojamos con Dios debemos transparentar nuestra percepción de Él. Miren lo que dice el versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se nos enojó Jonás aquí. El texto dice literalmente se calentó. Literalmente dice eso, se irritó, se quemó de ira. Interesante, ¿no? Nunca pensé que la Biblia me iba a autorizar para decir que la gente se calienta a veces. Bueno, aquí me autoriza, el texto dice exactamente eso. Y no fue cualquier disgusto. De hecho, la palabra que se utiliza aquí 2 veces es justamente la misma palabra que se utiliza en el capítulo 3 para el mal de los ninivitas y para la ira que iba a caer sobre el pueblo y de lo cual Dios se arrepintió. Entonces Jonás juntó estas 2 cosas y aquí aparece duplicando el mal. Miren el odio que él tenía. Duplicó, agarró el mal de los ninivitas, el mal de lo que Dios iba a hacer con los ninivitas, lo juntó en él, armó una fogata dentro de sí y dijo así: Señor, entonces yo prefiero morir antes de ver a estos desgraciados mandando y gobernando el mundo. Entonces aquí nosotros no tenemos necesariamente un simple disgusto. Tenemos a alguien realmente enojado. Jonás deja la escena a la mitad del capítulo 3 y aquí reaparece de repente. Y esta es su realidad. A él no le gustó cómo Dios actuó. A él no le gustó el resultado de su predicación. A él no le gustó la respuesta a su oración. Dios estaba actuando de manera muy diferente a como él lo había percibido. Y yo creo que justamente ese es uno de nuestros problemas. Que nosotros percibimos a Dios de una forma, no es lo que Dios es necesariamente, sino que lo percibimos de una forma y no nos gusta cómo Dios actúa, porque justamente va en contraposición a cómo nosotros lo percibimos. Dios y Jonás aquí son diametralmente opuestos. Mientras Dios se aleja de su ira en consonancia con sus atributos, Jonás se quema de ira en consonancia con su carácter pecaminoso. Entonces esta percepción de Dios, como muchas veces nuestra percepción de Dios, crea un profundo abismo que nos separa del Señor. Entonces ese es nuestro problema. No es lo que Dios es, sino mi percepción de Él. No es lo que Dios es, sino mi experiencia con Él. No es lo que Dios es, sino mi lectura de Él. Entonces Jonás se decepcionó de su percepción de Dios. ¿Con qué aspecto de Dios nosotros nos hemos enojado? ¿Con qué aspecto del ser de Dios o de los atributos de Dios nosotros nos enojamos? Existe Dios y existe la manera en cómo pensamos en Dios. Dios es, pero nosotros también intuimos y construimos en nosotros una percepción acerca de Él. Entonces cada uno invoca a Dios desde una experiencia de Dios y lo trae para su realidad personal. Entonces ahí es donde llega la crisis a Jonás y ahí es donde nos llega a nosotros también la crisis. Es cuando Dios es percibido de manera diferente del Dios de las Escrituras. Ahí nosotros entramos en crisis y ahí se presenta el desafío. Tenemos que aprender a conocer a Dios, tenemos que aprender a reconocer a Dios, tenemos que reinterpretarlo en nuestro camino. El primer desafío entonces que el Señor me plantea aquí es que para tener una relación más sincera y más honesta con Dios debemos transparentar nuestra percepción de Él. Porque es posible que esta percepción de Él sea también un ídolo para nosotros. Cuando Dios es excesivamente en nuestra forma de pensarlo, solamente amor. Nosotros estamos creando una imagen de Dios y cuando Dios actúa en torno a su justicia, ese Dios ya no nos gusta. O cuando vemos a un Dios extremadamente justiciero, es decir, extremadamente justo, y cuando vemos el otro lado de Dios, un Dios amoroso, ese Dios ya no nos gusta. Entonces,
nosotros debemos reconocer que no nos estamos peleando con Dios, sino con nuestra percepción de Dios. Y en este sentido es que cuando nos enojamos con Dios, también tenemos que reinterpretar su palabra. Por eso, versículo 2. Note cómo se repiten las cosas. Dice, y oró a Jehová. Volvió Jehová. Antes estaba el Elohim solamente. Y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, y volvió otra vez Jehová. Y de pronto asume una posición Jonás y dice, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso yo me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Miren qué interesante estas repeticiones. Descaradamente Jonás expone su carácter en contraste al carácter de Dios. La verdad que esto me llamó la atención porque esta es una actitud muy repetida del pueblo de Dios a lo largo de la historia de la redención. Los israelitas, por ejemplo, quejándose ante Moisés. En Éxodo 14:12 dice, ¿no es esto lo que te hablamos nosotros en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Es la misma actitud. Siempre habrá una resistencia en abandonar una seguridad anterior, en este caso los egipcios o Egipto, y en el caso de Jonás, mi tierra, dice él. Siempre habrá una resistencia en abandonar una seguridad anterior cuando hay un mandato divino de enfrentarnos a una situación nueva. Entonces, siempre habrá una preferencia a la esclavitud de Egipto antes que pasar por el desierto con Dios. Pensamos que estamos más seguros en la forma en la que nosotros hemos concebido nuestra vida que la forma en la que Dios nos está proponiendo nuestra vida. Y decir, pero si aquí estamos bien, este es mi plan, ¿cómo va a resultar? Pero si yo sabía, el texto dice, ¿acaso yo no te dije allá en mi tierra que esto iba a pasar? Es interesante porque es la forma en la que nosotros actuamos con Dios. Le decimos, mi plan está mejor que el tuyo. Mira cómo me tienes sufriendo ahora. ¿No era mejor mi plan el que yo había diseñado para mí? Y ahí entonces siempre habrá una preferencia a la esclavitud de Egipto antes que pasar por el desierto con Dios. ¿No es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Pero bueno, en definitiva, la arrogancia de la reivindicación de mi perspectiva. Eso es lo que está pasando con Jonás aquí. Yo te lo decía, yo ya te lo decía. Es la arrogancia de la reivindicación de mi perspectiva. Ok, entonces, ese no es el peor problema de Jonás. Si ya está en problemas hasta aquí, ¿no? Pero este no es el peor problema. El peor problema es que su forma ortodoxa de percibir a Dios no le alcanza para interpretar a Dios correctamente. Eso me explotó la cabeza así. El hecho que yo tenga una correcta teología no me alcanza para interpretar correctamente a Dios. Cuidado con nuestra arrogancia, hermanos. Es interesante porque tampoco le alcanza para transformar su corazón, sino que, y esto es tremendamente asustador, lo lleva a interpretar las escrituras de manera diabólica. De manera diabólica. Mire lo que plantea el texto. Recurre primeramente al nombre de Jehová 2 veces, ausente completamente en el capítulo 2, en el capítulo 3. Y de pronto él comienza y no le dice, porque en el texto está escrito, oh Jehová. Pero ¿saben cómo está escrito en el original? Ay, Jehová. Ay. Otra vez, pues. Otra vez. Tú has prometido preservar a tu pueblo. Nosotros somos el pueblo de tu pacto. Porque está hablando de Jehová 2 veces. Y ahora muestras misericordia a tus enemigos.
¿Cómo puede ser un Dios de justicia y permitir que queden sin castigo? Ay, Dios, le dice. Y ahí recuerda el Salmo 103, versículo 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No está alabando a Dios. Y después recuerda Éxodo 34, 6 y dice: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero astutamente olvida el 7. Olvida el versículo 7 que dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Qué es lo que está haciendo Jonás? Jonás pone a Dios en contra de Dios. Jonás pone a Dios en contra de Dios, y todo para justificarse. Lee la Biblia selectivamente e ignora adrede el carácter completo de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Jonás? Que no solo está creando una imagen simplista de Dios, sino que la usa para inflar su propio ego. Que la usa para inflar su propio ego y apuntar a los demás con el dedo. Quiero preguntarle en este momento del punto: ¿quién más utilizó las escrituras como una fuente de manipulación y tentación? Satanás. Cualquiera que cite y tuerza la Biblia de esa manera no tendrá alegría. Cualquiera que utilice la Biblia para sus fines no tendrá alegría, sino que lo llevará al borde de la desesperación. Su interpretación de la Biblia lo llevó a decirle: mejor es la muerte que la vida. Una interpretación correcta de la palabra de Dios nos lleva a decir: mejor es su misericordia que la vida. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí a Jonás le está pidiendo a Dios que le quite la vida. Cuando nos enojamos con Dios, debemos revisar nuestra interpretación de su palabra para reaprender acerca de su carácter perfecto. El problema de Jonás era su interpretación. El problema de Jonás es que su forma ortodoxa de leer y percibir a Dios no le alcanzaba para ser transformado, no le alcanzaba para hacer una buena lectura de la historia. Era un nacionalista, era una persona marcada por su ideología política, y eso no le permitía amar como Dios ama. Y cuando veía a Dios, él se enojaba con ese Dios porque no correspondía a su idea de Dios. Entonces, cuando nosotros nos enojamos con Dios, cuidado, es posible que estés enojándote con tu interpretación errónea de Dios o tu interpretación simplista de Dios. Dios es más que tu percepción. Dios es más que tu teología. Dios es más que tus sentimientos acerca de Él. Entonces, cuando estamos enojados con Dios, tenemos que parar un momento y decir: Señor, es posible que yo esté utilizando mi percepción como una excusa para validar mi corazón más destructivo. Y la última, que cuando nos enojamos con Dios, debemos redefinir nuestra adoración. Miren lo que dice el texto, versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Lamento mucho, pero a esta parte de la historia, a esta altura de la historia, yo no consigo ver a Jonás sino intentando manipular a Dios. Es irónico, pero ahora Jonás quiere morir porque Dios es misericordioso y compasivo. Y de pronto se olvidó del capítulo 2. Cuando en medio de la muerte rogaba por la misericordia. Es irónico, ¿no? En medio de la muerte, él mismo se benefició de estos mismos atributos. De hecho, dicta cátedra. En el versículo 8 del capítulo 2 dicta cátedra y dice: los que siguen las vanidades ilusorias abandonan la misericordia de Dios. Y ahora está manipulando a Dios. Para Jonás, aquí en este versículo 4,
Dios es demasiado misericordioso y tiene un corazón de abuelita. Para Jonás aquí Dios es débil. Dios es débil. Ay, ya vinieron los ninivitas y dijeron: ay, Señor, ve y tú vienes ya. Bueno, sí, les perdono. Eres débil, le dice a Dios. Eres muy suave con tu forma de actuar. Son los enemigos de tu pueblo, pero eres débil, le dice a Dios. Perdonar a sus enemigos era un escándalo para su corazón. Él no tolera esta debilidad del amor de Dios desperdiciado en hombres sanguinarios. Jonás aquí es como la personificación de todos los intolerantes y de todos los inconsecuentes. Cuando piensas de que Dios, por no castigar como debía castigar, es un débil. ¿Por qué no se pone más firme Dios? Es tanto esto, es tanto que incluso lo lleva a pensar en la muerte. Pero esta no le creo. Él no se quiere morir. Él está manipulando a Dios. Esa es mi teoría. Él está manipulando a Dios porque no irradia lo que debería irradiar. No está deprimido aquí. Él está enojado. Muy diferente al capítulo 2. Aquí él está enojado. Él no se quiere morir. Él está intentando ver si es que Dios efectivamente puede. Es verdad, estoy siendo muy débil. Entonces sí, los voy a castigar igual a los ninivitas. Pero esta ira, ¿saben lo que muestra? Que Jonás no estaba simplemente perplejo por un tema teológico, que Dios es demasiado misericordioso y compasivo. El tema de Jonás aquí era otro. El verdadero problema es que Jonás estaba en el nivel más profundo de su corazón, y todos los problemas teológicos de nuestra vida residen ahí, tienen su lugar de génesis en nuestro corazón. Entonces quiero plantearles esta idea. Cuando Jonás dice: sin eso yo no tengo ningún deseo de continuar, quiere decir que él ha perdido algo que había reemplazado a Dios como la alegría y la razón principal de su vida. Entonces lo que él decía, sí, él tenía una relación con Dios, pero había algo que él valoraba más. Entonces cuando nos enojamos con Dios tenemos que redefinir nuestra adoración. Y quiero plantearles esto, que esta fue la oración de Jonás. No te serviré, Dios, si no me das esto. Entonces esto es nuestro gran amor. Si tú no me das esto, yo no quiero continuar. Entonces eso es tu gran amor. Eso es nuestro verdadero Dios. Eso en lo que más confío, en lo que más descanso y es lo que más necesito. Si no está eso, entonces mejor me es la muerte que la vida. Jonás reemplazó a Dios con eso que era él, en medio de su ideologización desde su vida. Entonces mientras haya algo más importante que Dios en nuestro corazón, seremos como Jonás. Entonces déjame plantearte esta idea. Si estás enojado o enojada con Dios, si ya te has enojado con Dios, piensa que ese motivo o esa razón de enojo posiblemente sea porque Dios te quitó algo que era más importante que Él en tu vida. Esto se tornará la base de nuestra felicidad. Si algo lo amenaza, si algo amenaza eso que supuestamente me da felicidad, nos sentiremos abrumados por la ira, por la ansiedad y por la desesperación. Yo quería continuar y le eché un vistazo al 4. Échele un vistazo conmigo al 4. Mire lo que dice el 4. Es que estaba muy interesante y si no puedo terminar ahí. Entonces le dice, Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y ahí vinieron un montón de versículos vinieron muchos versículos, perdón, estoy hablando más rápido de lo que pienso. Vinieron muchos versículos a mi mente y al menos uno, cuando Caín mata a Abel.
y le hace una pregunta similar. Pero es interesante porque aquí yo veo al mejor terapeuta que puedo, porque él conversa con él. No le dice, pero ¿cómo te estás? No, él conversa con él y le plantea esto y le dice, creo que no te conviene mucho esto. Es como un psicólogo cuando te hace la repregunta, es genial cuando te hace la repregunta. Uno está ahí llorando, así como no, y rabiado con la vida. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Me encanta, así como, así, quitamos sus lentes, así, ¿no? Y yo dije, qué interesante, Dios tratando con nosotros, acompañando nuestro proceso, porque Dios no se inmuta con esto. Dios no dice así, oh, se enojó Jonás. Uy, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oh, se enojó Jonás. No, Jesús dice, chiquitito, bueno, ok, ¿no será que no te conviene mucho esto? Y ahí es donde yo simplemente se las dejo y la próxima semana continuamos. ¿Te conviene tener una percepción equivocada de mí? Le pregunta. ¿Te conviene interpretar incorrectamente mi carácter? Jonás, ¿te conviene haberme reemplazado a mí por cualquier otra cosa? ¿Te conviene? Vamos, Jonás. Y ahí nos quedamos para la próxima semana. ¿Oramos? Señor, te damos gracias. Señor, queremos no tener una percepción equivocada de ti. Señor, queremos interpretar correctamente tu carácter, la forma en la que tú actúas. Señor, no queremos verte de manera sesgada o de manera simplista. Queremos verte, Señor, en tu esplendor, con todos tus atributos. Si nos enojamos, tú estás ahí. Qué bueno, Señor, que tú no te espantas con nuestras manipulaciones. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras quejas, en medio de nuestras interpelaciones, tú nos invitas a no reemplazarte por nada, a tenerte, Señor, como el motivo de nuestra alegría y el motivo de nuestra adoración. Gracias, Señor, por darnos la bendición de saber que esta experiencia de Jonás nos invita a nosotros a poder hacer o a poder tener un mejor papel en nuestra vida cristiana delante de ti. Ayúdanos, Señor. Queremos darte todo el honor a ti, siempre, Señor. Y ahora que vamos a estar en la Santa Cena, Señor, junto a ti, queremos partir diciéndote esto, que tú eres lo más importante para nosotros. Queremos partir diciéndote esto, que damos honor solamente a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.